Dios te bendiga, mi querido amigo, amiga, donde quiera que te encuentres en esta preciosa hora, que la paz del Todopoderoso permanezca en tu hogar y donde quiera que vayas, que siempre el poder del Espíritu Santo contigo. Así es que vamos a hablar un poquito sobre un tema quizás muy conocido para muchos, pero muy desconocido para otros. En este caso, mi persona, yo no lo conocía, pero ahora que lo conozco, que sé un poquito, también quiero compartir, porque de eso se trata, poder compartir de lo que uno sabe, de lo que uno conoce, ¿verdad? Eso es la idea. Hoy te quiero hablar de dos hemisferios, hemisferios cerebrales, hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Son las dos partes del cerebro humano. El hemisferio derecho es donde nosotros tenemos que ponerle más énfasis. ¿Por qué? Porque ahí tanto como radica lo bueno, pero también puede radicar lo malo. El hemisferio derecho, vamos a ver qué es el hemisferio derecho o cuál es su rol, cuál es el trabajo del hemisferio derecho cerebral. Dice aquí en este estudio, ¿verdad? Hemisferios cerebrales derecho son expresiones no verbales. Hay una parte de nuestro cerebro que yo pienso que usted sabe muy bien. Cuando una persona, bueno, todos, ¿verdad? Pensamos y pensamos, pero no tenemos la capacidad o ese valor de expresar nuestros sentimientos o lo que estamos pensando. Simplemente estamos pensando o incluso estamos hablando solos. Entonces, ahí le estamos dando más prioridad o más énfasis al hemisferio derecho o el lado derecho de nuestro cerebro. Es ahí donde comienza uno a imaginar tantas cosas, tanto como bueno o malo, uno imagina muchas cosas y el hemisferio derecho es el que trabaja más para el mundo artístico. El mundo artístico, el que le gusta el arte, el que le gusta dibujar y tantas cosas. ¿Por qué? Porque usa mucho el lado derecho de su cerebro, porque todo lo que está aquí lo está dibujando. Y no sabes que la persona que está dibujando no le gusta estar hablando con otra persona mientras está dibujando. ¿Por qué? Porque en su mente está hablando y cómo lo va a formar, cómo lo va a dibujar, tal cosa. Entonces ese es el rol de el lado derecho de nuestro cerebro. Y también ahí viene la otra parte poco negativa. ¿Por qué? Porque ahí es donde los sentimientos se quedan porque no son expresadas verbalmente. Entonces solamente en el lado derecho es ahí donde expresamos nuestros sentimientos, pero no verbalmente, según dice aquí, ¿verdad? El estudio es el lenguaje corporal. Ahí es donde cuando estamos felices, pero no podemos explicar nuestra felicidad, o estamos tristes, pero no podemos explicar nuestra tristeza verbalmente. Simplemente si estamos felices, nos sonreímos y reímos mucho. Y si nos preguntan, ¿qué te está pasando? A veces ni siquiera queremos hablar, pero la persona rápidamente llega a saber que esa persona está feliz, que esa persona está riendo. Pero también cuando vemos una persona triste o literalmente está apartado o los ojos se le ven tristes, es porque esa persona hay tristeza en él. Entonces te está expresando su sentir o su sentimiento, pero eh, como dice aquí la palabra, pero corporalmente, porque a través de su cuerpo lo está demostrando. Muchas veces cuando estamos tristes, rápido las personas nos ven, ¿qué tienes? Te veo triste. ¿Y cómo saben ellos? Porque nosotros
comunicamos nuestra tristeza, nuestra alegría corporalmente. Eso es el lado que se trabaja mucho o está trabajando más en estos tiempos, el lado derecho. Y eso debemos de balancear con el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo tiene otro rol y no debemos de darle más alimentación al lado derecho, sino que tiene que ser un balance. Por eso, porque hay un desbalance en nuestra mente, es la razón por la cual vemos tantas cosas, tantos suicidios, tantas depresiones, ansiedades, tristeza, llantos de dolor, en fin, muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa parte nosotros lo manejamos más y no queremos expresar. En cambio, el lado izquierdo piensa en palabras, expresiones verbales, lógicas, habla, se comunica. Eso es el lado izquierdo. Le gusta comunicarse, pero también no puede o no podemos alimentar más el lado izquierdo porque vamos a hablar sin pensar. Y ahí donde nosotros podemos lastimar a otras personas porque estamos hablando sin pensar. Entonces todo es balanceado. Debemos de aprender a balancear nuestro cerebro, no solamente en el lado derecho, tampoco solamente en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ambos lados nos puede causar daño si nosotros no comenzamos a trabajar en esa área. Y el deseo de mío pues es que nosotros juntos comenzamos a trabajar. Por ejemplo, si a ti te gusta pensar mucho y pensar y tener muchas ideas, pero tú no expresas tus ideas, nadie va a llegar a saber de lo que tú estás haciendo o de lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque tú solamente estás en tu mundo, tú solamente estás en tu mundo, en tu rollo, por decirlo de otras palabras, ¿verdad? En otras palabras. Entonces debemos de expresar. Por eso que en estos tiempos estamos viendo, hay mucha depresión, hay mucha angustia, hay mucha tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alimentando más el lado derecho de nuestro cerebro y no debemos de hacerlo así. Cualquier pensamiento, tanto como de alegría o de tristeza, debemos de expresar. Así, de esa forma, nos pueden ayudar. El otro día estaba hablando con mi hijo sobre eso, ¿verdad? Que debemos de expresar nuestros sentimientos con alguien, con una persona de confianza. Podemos expresar qué es lo que nosotros sentimos, porque si nosotros solamente vamos a guardar todo, al final de cuentas vamos a sufrir más, porque nunca pedimos ayuda, nunca expresamos o nunca le dimos ¿cómo se llama? La libertad del lado izquierdo de nuestro cerebro. Y es muy importante que en estos tiempos debemos de aprender a diferenciar o a conocer esa área de nuestro cerebro. Y de esa manera nosotros vamos a mejorar no solamente nuestras propias vidas, sino que podemos entender y ayudar a aquel el que está al lado nuestro. Claro, si lo permite, y si no, pues igual uno tiene que respetar a las personas. Entonces, a eso traigo yo estos puntos. Estos dos puntos, el lado derecho y el lado izquierdo de nuestro cerebro. Y quizás puedes pensar que es pura psicología o puro invento. No, tú lo puedes ver en el internet, tú lo puedes buscar los hemisferios cerebrales y ahí te va a explicar mejor tal vez el internet. Pero como yo doy algunos ejemplitos, ¿verdad? Para que lo entendamos mucho mejor. Pero también el internet lo puedes buscar y te darás cuenta qué tan dañino puede ser si solamente alimentamos un lado. El lado derecho, el lado izquierdo pueden ser dañinas, pero nosotros tenemos que aprender, porque si no sabemos,
la tarea es aprender, descubrir cómo trabaja nuestro cerebro. Y de esa forma nosotros nos vamos a ir mejorando más. En la Biblia está un caso de hemisferio derecho. Si nos acordamos del rey David con Natán. Natán Dios le usa para darle un mensaje a David, pero Natán usó una historia. Y en esa historia, David como que lo tomó muy a fondo y explotó. ¿Cómo es posible así? ¿Por qué? Porque David se imaginó, él usó el hemisferio derecho. Y él se imaginó tantas cosas. No, si es así, pues eso no está bien. Si quiero lo vamos a leer, está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice: el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había dos hombres. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía de su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. Ahí vemos esta parte. Aquí el profeta Natán le estaba narrando algo. O una ilustración le estaba dando a David. Y David, ¿cómo es posible que esto pasó así? Y David, porque se imaginó, ¿cómo fue eso? Y también nosotros nos podemos imaginar, bueno, pero ¿por qué el rico no teniendo muchas vaquitas y todo, por qué no mató uno? ¿Por qué agarró la vaquita del pobre, que nada más el único animalito que tenía? ¿Por qué? Uno se imagina un hombre malo, un hombre que no tiene sentimientos, quitándole al otro. ¿Por qué? Porque uno ya comienza a trabajar con el lado derecho del cerebro. Y cuando el profeta Natán le dice: ese eres tú. ¿Por qué? Porque la historia más abajo continúa, ¿verdad? Que él, teniendo tantas mujeres, y le quita la única, o la mujer del ¿cómo se llama esta persona? Urías. Él tenía a su esposa, y la única esposa, que bueno, ¿verdad? La única esposa que tenía, y David tenía más. Sin embargo, le quita la esposa al soldado, y mata al soldado para quedarse con la esposa, teniendo 300 esposas. Entonces aquí vamos a ver estamos viendo esta parte, cuál es el que trabajó más para poder llegar el profeta Natán a David. Y es muy importante que aprendamos estas partes. Es muy importante que tú y yo aprendamos cómo funciona nuestro cuerpo, porque de esta manera nosotros vamos a poder cambiarlo si así lo queremos, y si no, pues entonces está en nosotros. Así es que, mis queridos amigos, yo creo que este video lo voy a hacer un poquito más extenso, voy a dar más explicaciones y más ejemplos, pero aquí en esta página casi no sube mucho tiempo, pero en el YouTube yo sé que sí puede subir más tiempo, sí, una media hora o incluso una hora, para darle más explicación sobre esto, sobre hemisferios cerebrales, porque es muy importante que nosotros aprendamos. Así es que con lo poquito que te he enseñado, asesórate más, busca más información sobre esto, para que te des cuenta que es muy importante saber y comenzar a trabajar contigo mismo, y luego poder ayudar a los que están a tu alrededor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta pronto.